Iglesia Beula. Estamos ubicados en la calle Aldata número 34, Colonia Casa Redonda, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Si nos quieres encontrar en vía red social, busca la página en Facebook de Iglesia Cristiana Ciudad de Refugio. Ahí encontrarás todas nuestras actividades al día. A ponernos de pie. Quiero que levante sus manos y ore hacia a mi vida. Yo necesito sus oraciones. Padre Dios, te damos gracias esta mañana. Gracias por los espacios, por lo que tienes para nosotros, porque somos gente extremadamente bendecida. Ni siquiera podemos digerir ni entender todo lo que nos has dado. Nos has guardado, nos has bendecido, nos has ayudado, Señor. Estamos agradecidos por este lugar, por la gente de esta colonia, por todos los que en su corazón tienen carga por este lugar, Señor Dios. Y porque tu corazón, Señor Dios, aparte de estar aquí en el puerto de Mazatlán, también está en esta colonia, Señor. Bendice a todos aquellos lugares donde otros comparten tu palabra y te adoran y están enamorados de tu presencia, glorificando, exaltando tu nombre, haciendo obras para ti, Señor. Bendice, Dios, este lugar, esta colonia, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos. Abre el cielo, Dios, por amor de tu nombre. Abre el cielo para Isabel Blanco, Dios, para su vida, Señor Dios. Dios, bendice y abre, Dios, una oportunidad para que Yenori pueda estudiar, Dios, en esa universidad de Azusa, teología, para compartir, Señor Dios, tu palabra. Es el relevo generacional. Toca el corazón de jóvenes que se enamoren de ti, Señor Dios. Mete tus manos en esta generación líquida y superficial y obra en el poder de tu nombre, Señor Dios, para entender que aquí no hay nada, que lo único que vale eres tú, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Padre. Bendice tu palabra. Bendice a quienes no están aquí, Señor Dios. Bendice, Señor Dios, mis órganos, mi cuerpo, mi vida, Dios, por amor de tu nombre. Y esperamos, Dios, en tu presencia, Señor. Bendice esta ofrenda. Bendice los pulmones, la vida de tus hijos, desde aquellos que pueden hacerlo y al que no. Bendícelos, Señor Dios. También bendice los niños de Tepuxan, Señor Dios, y de Arboleda, Señor Dios. Y también bendice, Dios, los niños de esta colonia, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Vamos, perdón, se me pasó a orar por alguien. Vamos a ponernos de pies. Vamos a orar por Ivette Ibarra Castillo. Está en un hospital en Campeche. Está muy grave, está convulsionando. Vamos a orar por ella. Padre Dios, presentamos a Ivette Herrera Castillo delante de ti, para que en el nombre de Jesús, Señor nuestro, tus manos, Señor Dios, obren en esa vida, en ese cuerpo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos y atamos toda enfermedad de esa vida, Dios. Glorifica tu nombre, Señor Dios, y que tú seas conocido, Padre. Obra en su cuerpo, en su vida, en su familia, Señor Dios. Fortalece a Ivette, Padre, por amor de tu nombre. Te damos la gloria. Bendícela, Dios, por amor de tu santo nombre, Señor Dios. Te exaltamos, Padre, esta mañana, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ahora sí pueden sentarse los niños y pueden salir con a su salón.
Vamos a ver el libro del Éxodo capítulo 12, que lidié con su mente esta mañana para que entendamos esto. La primera cosa que lidiamos es con nuestra propia oposición. Si algún pensamiento se lo lleva a la ley, déjelo que se vaya. Si algún pensamiento le hace que dejó el foco prendido, ya déjelo ahí prendido en su casa. Si se dejó los frijoles ardiendo, ya se van a quemar. Éxodo capítulo 12, del versículo 5 hasta el versículo 13. Yo lo voy a leer, usted da su Biblia por diferentes versiones, pero vamos a estar quietos, ¿qué les parece? Si va a salir al baño, hágalo rápido, no vaya turisteando todo el camino y saludando a todo el mundo. Sí, lo que vaya a hacer, hágalo rápido. Y ¿para qué? Para que no perdamos aquí esto. Quiero compartirles algo que es real. Hay circunstancias que tienes que vivir para entender que Dios es real. Esto no es por telepatía ni porque recibimos un curso de pensamiento positivo, un mensaje de psicología y un coco wash, no. Aquí es donde tienes que aterrizar tu vida y realmente entender si estás acomodado en Dios o estás batallando. Pero me llama mucho la atención porque he estado pensando toda esta semana y esto es lo que Dios me trajo. Y aparte de que Dios me dio esto, Él me da cosas para que yo entienda. Así que vamos al libro del Éxodo, del versículo 5 les dije, hasta el versículo 13. Dice: el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre y pondrán en los dinteles, en los postes y el dintel de las casas se lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de guardarlo, quemarlo en el fuego. Así habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, y así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Amén. Vamos a ver, quiero compartirles esto primero. Hace algunos tiempo, y eso lo hacen muy seguido aquí en Mazatlán para capacitar a la gente que trabaja con el turismo en las embarcaciones, y cada determinado tiempo les dan cursos que se llaman sobrevivencia en el mar. Es cómo sobrevivir o cómo vivir lo más que puedas en un naufragio. Entonces, para nosotros es muy fácil hablar, pero imagínense lo que experimenta una persona, un náufrago que está viviendo el momento. Y esas cosas a mí, aunque no las apunté, nunca se me han olvidado. El que daba estos cursos es el Capi Antelmo, le llaman, y son gente que tiene experiencia en el mar. Y él decía que cuando alguien cae en el agua no tiene caso nadar, porque no vas a llegar a ningún lado. Lo que tienes que hacer es flotar hasta donde puedas, y enseñan a hacer bolsas de aire con las camisas, con la ropa que traes, cómo sobrevivir. Y él decía, y otra cosa es básica, es creer en Dios. Sí, creer en Dios.
Pásale, hermano, a un lugar ahí. Es creer en Dios. O él decía, él lo manejó así como pensar en Dios. Y esperar que las corrientes te lleven a algún lugar o algo suceda. Y me llama la atención esto precisamente porque eso de pensar en Dios se escucha muy sencillo, pero sí tiene uno que tener las bases para aprender a pensar en Dios, y la teología hace eso. La teología nos da la capacidad y las instrucciones para aprender a pensar en Dios. Y quiero que sepas que eso te alarga la vida. Y no hay circunstancia, aunque vivas circunstancias difíciles, no te afectan. ¿Por qué? Porque vamos a ver precisamente por qué Dios establece aquí, en esta parte, comer la Pascua. ¿Y cuál era el propósito de Dios al instituir la Pascua y decirle a Israel que la comieran? Porque esta Pascua es un tipo de Jesucristo. Sí, y quiero decirte que estamos en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Sí, y muchas veces nosotros lo que comemos son, pues ya ve que está muy de moda el cauching, esos rollos que salen en la tele, que se oye muy bien, pero pues nada más, porque a la hora de los cocolazos se me olvida el cauching y me saca la carne y reviento y trueno. ¿Nunca le ha pasado eso o nomás a mí? No, es que tomé un curso de cauching, hermano. Deja que te dé un Dios tu cauching y vas a... O cosas sobre estas, ¿no? Porque precisamente la época en la que esto fue escrito, las formas de pensar eran muy diferentes a las nuestras. Es por eso que es muy importante pues los términos de la teología para ver las bases históricas, la cosmovisión y el tiempo y la época en que esto fue escrito, para ver cómo es que ellos se manejaron y cómo extraer esto de aquella época y aterrizarlo ahorita y en mi vida. Entonces, algo curioso, el Cordero es un tipo del Señor Jesucristo. Y cada una de las partes que Dios instituye o le dice a Israel que coman, tienen un propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuál era el propósito de Dios de que Israel comiera la Pascua? Precisamente ahorita usted aquí sentado está comiendo la Pascua, que es la palabra. La tienes, ahora no es nada más comer, tienes que asimilarla. Y tienes que dejar que la palabra encarne en tu vida. ¿Sí? Entonces hay todo un proceso de comer la Pascua, no es nada más. O sea, a veces viene uno, escucha, y lo que oyó el domingo ya para media semana se lo olvidó. Y ya nomás llega a su casa y arrumba la Biblia y se acabó, o no trae Biblia. ¿Sí? Pero entonces era muy instructivo lo que Dios está diciendo a Israel, porque es el tiempo de la salida y son las bases que están estableciendo precisamente lo que va a suceder en todo el caminar de Israel a la tierra prometida. Y todas esas son figuras precisamente de las jornadas de nuestra vida. Entonces, si usted tiene pensado ir a la eternidad, tienes que comer del Cordero. Si tienes pensado estar con Cristo por la eternidad y ir a aprender allá otras cosas que no vas a aprender en la tierra, necesitas alimentarte del Cordero y lo que Dios tiene para este tiempo. Y agarra mucho sentido todo esto. Fíjense, por ejemplo, que dice aquí, y el Cordero será sin defecto, macho de un año, tomaré lo de las ovejas de las cabras. Entonces, ¿qué había en un corral? Ovejas y qué. Fíjese que son características muy diferentes entre las ovejas y las cabras. Uno tiene que definir lo que es, y uno tiene que estudiar la naturaleza entre lo que es una cabra y lo que es una oveja. Nunca he escuchado, ¿cuál es la característica de una cabra? ¿Qué quiere aprender? Porque a veces el hermano me está tirando, me está diciendo a mí. La cabra tiene una característica muy especial. La oveja tiene otra característica muy especial. Mire lo que dijo Dios: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dijo que las cabras. Entonces las cabras no aceptan líder. Le dividen las iglesias, le lavan el coco a la gente.
porque no tienen mentalidad de oveja. Entonces, uno tiene que asimilar esto porque somos ovejas y Él es el pastor. Y tenemos que aprender a oír su voz. Las cabras no escuchan la voz de Dios, las ovejas sí. Entonces aquí dice, quiero que tomes un cordero de las ovejas, de las cabras, y lo vas a guardar hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes del dintel en la casa donde han de comer. Esos dinteles representan cosas, pero es muy importante lo que Dios está estableciendo y cuál era el propósito de comer la Pascua, porque recuerde que esa es la última noche que Israel va a estar en Egipto. O sea, otro día iban a salir. Entonces no era una noche como cualquier noche. Era la noche en que ellos iban a partir de Egipto a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a vivir muchas experiencias de Egipto a la tierra prometida. Necesitaban comer el cordero porque van a enfrentar una serie de circunstancias que ellos no entienden. Imagínate, ¿qué crees que sienta una persona que toda su vida ha sido esclava? Que ha sido agredida, que ha sido golpeada. Está brutalmente lastimada. Imagínate Israel, ¿cuánto tiempo tuvo de esclavo? Yo siempre me lo interpretaba y decía, bueno, Dios, después de la brutalidad que ellos vivieron, ¿cómo les pides que se porten bien? Si les fue como en ferias, imagínate 400 años siendo agredidos, golpeados, y a veces no comían o lo que... Entonces, ¿cómo quieres que se porten bien? ¿Sí? ¿Cómo quieres que hagan lo correcto si por 400 años fueron brutalmente agredidos? Le digo esto porque un día estuve en un centro de rehabilitación en Tijuana y me dice el pastor, mira, va a venir una persona que acaba de salir de prisión y estuvo 30 años en la cárcel y tenemos que recibirlo con mucho afecto. Entonces dice, y a ti te va a tocar darle la bienvenida. Es un pastor que trabaja en las cárceles allá. Y ya me dijo a qué horas fuera yo al centro de rehabilitación para estar ahí y recibirlo. Y cuando lo bajaron de una Benz para entró al centro de rehabilitación, pues me tocó recibirlo y abrazarlo. Se me cayó y empezó a llorar. Y una de mis inquietudes era ver su actitud. Imagínate 30 años en la cárcel. ¿Sabes tú lo que le sucede a un preso? Los violan. Y hay cosas que ellos no dicen porque si dicen les va como en feria. Y luego los reportan que les pega hipotermia, no los matan. Sí. Y ya estuvimos ahí con él, abrazándolo y con él. Entonces, ¿cómo cree que estaba esa persona por dentro? Entonces, ¿cómo crees que estaba Israel cuando sale de Egipto? Brutalmente lastimado. Y mira lo que Dios hace. Acuérdate que el propósito de Dios es alimentarnos porque Él va a interactuar con ellos 40 años. Si no comes del cordero, Dios no puede interactuar contigo, lo vas a malinterpretar. Y vas a terminar resentido y enojado con Dios y abandonando el camino de Dios, juzgando a toda la gente. Entonces, fíjese lo que Dios hace. Dice, y tomarán, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán entre los postes y el dintel de la casa donde comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Fíjate lo que va a suceder. Van a comer el cordero. ¿Sabes lo que es eso? Eso es lo que les va a dar la capacidad para llegar a Canaán.
Dios está estableciendo las bases del pensamiento para ayudarlos a cruzar un desierto en 40 años. Les va a ir como en feria. Entonces es una serie de experiencias. Ahora, quiero decirle esto porque yo siento, no sé si usted, pero para mí es un tiempo muy especial porque también estuve tratando con la próstata y he detectado que lo que me ayuda es lo que sé de Dios. Y Dios me abrió mucho sobre los atributos. Y a veces me pongo a pensar en lo que he estado leyendo y lo único que hago es estar llorando ahí solo. Y le digo, Dios, si se me carga el tren, pues ni modo, Dios, pero lo único que me arrepiento es no haberte conocido más. Mira, hermano, qué belleza son los atributos de Dios. No, eso, ningún ser creado, ninguna persona, nadie vale la pena comparado con lo que Él es. Y quiero decirte que el lugar donde Dios los da, Él escoge las circunstancias donde te va a hablar. Puede ser a través de una crisis económica, o puede ser a través de una enfermedad. O sea, el lugar lo escoge Él. Entonces, ahora la religión del catolicismo, la percepción que tienen de Dios es muy de idolatría, y eso ha afectado la cultura social, la cultura religiosa, de tal forma que todavía venimos dañados y necesitamos deshacernos de todas esas malformaciones que tenemos de Dios, porque Él no tiene forma. Imagínate en el Éxodo 21 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la... ¿Sabes? Esa palabra yo soy en hebreo es el aní. Y aní significa causa. Y él está diciendo, yo soy la causa, yo soy el origen, el sustento de todo lo que existe. No existe absolutamente nada con lo que puedas compararme. Quiere decir entonces que muchas mafufadas del pensamiento son insultos a su naturaleza. Porque entonces la idolatría lo que hace es bajar a Dios al nivel de ídolo y es insultar su nombre. Entonces, ellos tenían que comer el cordero. ¿Por qué? Fíjese lo que le dice versículo 9: ninguna cosa coméis del crudo ni cocida, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies y sus intestinos. ¿Por qué el escritor o por qué ellos ponen esto? Porque en aquella época no existían los elementos que tenemos para la traducción de la escritura ahora. Yo creo que quien escribe esto en lo natural no sabía que en La Redonda iba a haber una iglesia, ¿o sí? ¿O sí? Él simplemente está escribiendo, pero el Espíritu de Dios sí sabía. Entonces, en aquella época no existían los elementos de la tecnología que hoy tenemos, los idiomas, para ponerlo de otra manera. Entonces, la traducción es así, porque es el lenguaje de su época. Entonces, cuando dice su cabeza, ¿qué hay en la cabeza? Ojos. ¿Qué más había en la cabeza del cordero? Oídos, boca y nariz. Sería bueno hacer un análisis, estudiar exactamente lo que sucede con los oídos de Jesús. Cuando blasfeman en su contra, ¿usted cree que Él no los oye? Pero sus oídos se cerraron a todo eso para oír la voz del Padre. ¿Usted cree que Él no vio la injusticia y todo lo que está sucediendo? Sus oídos, su boca, su nariz
Pero había algo más muy interesante, es el cerebro, o sea, la masa encefálica. Eso también tenían que comerlo. Todos los que comieron la Pascua con la actitud correcta llegaron a Canaán. Los que no comieron la Pascua en la actitud correcta murieron en el desierto. En el desierto te va a ayudar lo que hayas comido de la Pascua, lo que sepas de Dios. Cuando estés emberrinchado, lo que te va a sacar del berrinche es lo que sepas de Dios. Lo que te va a ayudar a avanzar es lo que hayas comido de Dios. Fíjese, ¿por qué Dios insiste en que ellos, o por qué Dios establece que ellos coman por las primeras cosas que Dios va a destruir? Ellos tienen que quedarse callados. Está en el versículo 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. ¿A qué se refiere? Así a los hombres y a las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Lo dice yo, Jehová. Quiere decir entonces que había estas cosas que tenían que ser destruidas para que ellos pudieran salir. Entonces, ¿para qué te enojas cuando Dios está destruyéndote una bestia que te tiene atado al pecado? Una bestia de enojo y de rencor, que hasta diarrea te da cuando te enojas, porque a fulano le ha ido bien, a ti no. Nomás eso me pasa a mí, Estas bestias tienen que ver con emociones brutales internas de enojo. Hay gente que le da diarrea cuando se enoja, o termina en el hospital convulsionando con un dolor de cabeza. ¿Por qué me duele tanto la cabeza, hermano? Pues eres muy corajudo. ¿Cómo te va a doler? Antes no te ha reventado. A algunos se les va hasta las venas así. ¿Sí? ¿No? Eso pasa allá con los... Es una bestia. ¿Sí? Dice, y haré juicio con los dioses. ¿A qué se refiere con estos dioses? Aquello que sustituye a Dios en tu vida. Aquello a lo cual tú le das más importancia. Aquello... sí, que de alguna manera le das más valor que a Dios. Con razón dijo Job, el mal que yo me temía, ese me ha sobrevenido. ¿No le sucede que de repente, híjole, sí, y se lo quita Dios? Entonces, ellos tenían que comer el cordero para asimilar esto. Si no se come el cordero, no se puede asimilar lo que Dios hace. Por otro lado, ellos tenían que comer el cordero porque Dios va a interactuar con ellos. Con esto, mire, por ejemplo, ¿cuál es el personaje central de la historia de la humanidad? ¿Quién es? ¿Quién? Jesús. ¿Quién es el personaje central de la historia de la humanidad? Jesucristo. ¿Quién es el personaje que sabía más de Dios en la historia de la humanidad? ¿Quién? Jesucristo. Pues necesitamos comer de Jesucristo, porque si comemos de Jesucristo, si comemos de esta parte del cordero, entonces entenderemos a Dios. ¿Por qué voy a entenderlo? No voy a entenderlo en mi masa encefálica o en mis conceptos o en mis ideas, no, voy a entenderlo en el entendimiento de Jesucristo. Comiendo del Señor, entonces voy a tener una revelación más alta de quién es Dios. ¿Sabe usted que estamos en el tiempo y estamos y estas figuras que tenemos aquí están relacionadas con el tiempo? El tiempo está hecho para que comamos del cordero. Lo que no comas del cordero va a ser destruido. Todo lo que usted menosprecie de la palabra, todo lo que usted tire de la palabra, todo lo que usted no haga caso a la palabra, va a ser quemado, dice la escritura aquí. ¿Cómo? Que ya todo lo que yo necesito para llegar a la eternidad ya está provisto en el cordero. Todo lo que yo necesito saber de Dios ya me fue dado en el cordero. Todo lo que yo tengo que entender del Creador ya fue dado en el cordero. Quiere decir entonces que Jesucristo es el reflejo de Dios para
para que yo pueda entenderlo. Y si yo quiero interactuar con Dios, si quiero conocer de Dios, si quiero caminar con Dios, necesito comer del Cordero. Ellos necesitaban comer del Cordero. ¿Por qué? Porque en estos 40 años Dios va a interactuar con ellos. En estos 40 años Dios va a trabajar con ellos. En estos 40 años Dios los va a guiar. Dios los va a llevar adelante. Dios va a hacer milagros. Y para poder entender lo que Dios está haciendo en el camino, ellos debieron de haber comido del Cordero. Muchos no comieron del Cordero. Muchos comieron de una forma equivocada, con una mala actitud, y ellos quedaron en el desierto. Pero otros que comieron del Cordero, como un Josué, un Caleb y todos estos personajes que entraron a Canaán, ellos sí comieron estas partes. Por ejemplo, ¿qué es comer la torta sin levadura? El pan, el matzah. El matzah es el potencial de la palabra que me va a ayudar a salir de los agujeros, para poder decidir por Dios cuando estoy enfermo, para poder decidir con Dios cuando estoy en una crisis, para poder decidir por Dios cuando las circunstancias son adversas, para poder decidir por Dios y tener la fuerza en mi mente, reconociendo en la soberanía y en su gobierno, reconociendo que Dios es poderoso y que no hay agujero, no hay lugar donde Él pueda sacarme. Mira, ¿qué estaría comiendo Lázaro? El que murió. ¿Por qué crees que resucitó? Porque comió del Cordero. Si la palabra tiene poder, no hay agujero que te detenga cuando tienes del Cordero en tu mente, cuando tienes los pensamientos de Jesucristo en tu ser, cuando tienes el pensamiento de la voluntad de Dios en tu vida, cuando conoces el propósito de Dios, cuando sabes el camino de Dios, cuando escuchas el susurro de Dios, cuando de alguna forma tienes una revelación de quién es Él, no hay nada que pueda detenerte, y entonces el camino se abre para que puedas llegar a la tierra prometida. Bendito su santo nombre. Y ahora, en lo natural, ¿cuál es esta tierra prometida? Sí, quiero decirte que es la tierra de la plenitud, es la tierra del éxito en Dios. En otras palabras, no es lo físico, lo que aparentemente se ve, lo que tiene que ver con el éxito. El éxito es estar en la voluntad de Dios. El éxito es tener problemas y seguir en la voluntad de Dios. El éxito es caminar con Él, tener una visión de Él y entender cuál es el propósito y qué es lo que Él quiere en lo que estoy viviendo. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿sabes qué pasa con la mente? ¿Sabes qué pasa en tu entendimiento? ¿Sabes lo que pasa? Empiezas a flotar, como dijo el capitán ese. Flotas y piensa en Él, bendito su nombre. Y el hecho de que pienses en Él te alarga la vida, te da esperanzas, te lleva adelante, bendito su nombre. Por eso Dios especificó que comieron el Cordero por las circunstancias que iban a venir, por las culturas con las que ellos iban a pelear, por los gigantes con los que ellos iban a enfrentar, para poder llegar al lugar que Dios tenía señalado, para darles otra visión más alta de lo que Dios tenía. Oye, hermano, de aquí a la eternidad, o sea, nos morimos. Sí, fíjese que hace días fui y oré por Doris, pero ella le dijo a su hermana que me llamara, porque son gente que conozco de infancia. Dice, tú ora por mí, y lo que Dios haga entenderé que es su voluntad. Y sabe que fui a orar para que recibiera a Cristo en su corazón. Ya cuando ella muere, fuimos al velorio. Y estaba su hermana, que también tiene una fe muy fuerte en sus creencias. Me dice, Fernando, ven, ¿qué pasó? Y dice, pues ya ve cómo. Dice, y mire lo que Dios me dio. Dice, ¿qué pasó, Fer? ¿Qué fue lo que falló? Y cuando ella me preguntó eso, se me vino una cita del libro de Hechos. Y el Señor me dice, dile esto. Y mira, ya la leyó. Dios no falló. Lo que pasa es que no lo entendemos. Y los milagros no son como nosotros queremos. Los milagros los hace conforme a su voluntad y a su propósito. No vas a entender, yo creo, porque hay cosas que no entiendes. Pero uno entiende que uno tiene que aceptar a Cristo como su Salvador.
Y esa mujer aceptó a Cristo como Salvador antes de morir. Ese es un milagro. Cuando llegue a la eternidad, va a llegar con Cristo en su corazón. Ese es un milagro. Y sabes, los milagros que Dios hace a lo largo de nuestra vida, como el tipo de milagros que Dios estuvo haciendo con Israel a lo largo de la jornada, milagros que ellos no agradecieron, milagros que ellos no vieron. Oye, hermano, se dice muy falso y se dan las clases de escuela dominical, es que el mar se abrió. ¿Sabes lo que es abrirse el mar? ¿Sabes? Toda la física, toda la ciencia, todo lo que estuvo en juego moviéndose para que el mar se abriera y para que su pueblo cruzara. Como no comieron del cordero en la actitud correcta, ellos no valoraron el milagro que Dios hizo ahí. Digo yo, era para haber pasado arrastrándose de rodillas. Si la gente el 12 de diciembre se viene kilómetros caminando de rodillas con nopales en la espalda y en el pecho para agradecerle a un ídolo cosas que no han hecho por ellos, con cuánta más razón los hijos del rey y nosotros que recibimos milagros continuos, porque ellos no vieron ese milagro, el milagro de haberlos sacado de ahí. Ya cuando llegaron al mar, ellos están clamando y están llenos de temor porque no habían comido con la actitud correcta el cordero. Pero los que comieron el cordero con la actitud correcta, era otra forma de pensar, era otra forma de percibir, era otra forma de entender las cosas. En otras palabras, comer el cordero era para cambiar la cosmovisión que Dios tiene para nosotros y dejar esta cosmovisión mundana, estos planes mundanos, estos propósitos mundanos, esto que está limitado por tiempo y espacio, y que nuestra cosmovisión pueda abrirse al poder de Dios. Bendito su nombre. Y para que esto suceda, tenían que comer del cordero, tenían que asimilar del cordero. Bendito su nombre. Y tenían que comer de los pies del cordero, porque el camino era largo, para no cansarse y tener vitalidad en sus pies, para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Para eso era el cordero. Dios les había dado todo lo que ellos necesitaban para caminar, y Dios les había dado todo el alimento para que ellos entendieran que Dios iba a derribar a toda cosa que se opusiera en contra del propósito y su voluntad. Oye, hermano, ¿por qué se rebelaron Coré, Datán y Abirán? ¿No vieron ellos cuando el mar se abrió? Sí, ellos cruzaron. Ellos vieron cuando Dios derribó los dioses del faraón. Ellos comieron la Pascua. Ellos salieron, pero pues quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque la actitud de comer el cordero no era la correcta. ¿Cuál es mi actitud ante él? Entonces, no sé si me explique, pero necesita comer el cordero para interactuar con Dios. Si no comes del cordero, no puedes interactuar con Dios, porque no puedes entenderlo. El único, por eso es que Dios nos dio a su Hijo, para que lo asimilemos. Es el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces el cordero fue expuesto para que lo comamos, que es la palabra, que es su plan. Y cuando tú te saturas de su plan y te llenas de su palabra, lo asumes todo esto y dejas que la palabra llene tu voluntad, tu corazón. Cuando pasas por circunstancias, hay palabra dentro de ti que te va a sacar adelante. Cuando Lázaro está en la tumba y está él ahí muerto, él había comido el cordero porque su actitud no fue como cualquier otras personas. Su actitud era muy diferente. Por eso es que Jesús fue y lo resucitó. ¿Por qué? Porque había parte del cordero en su vida. Él lo había asimilado. El poco o mucho tiempo que él lo experimentó, él lo asimiló, él lo inhaló, él dejó que se llenó de él. ¿Sí? Cuando él está enfermo, ¿sí?, le dijeron a Jesús: oye, Lázaro está enfermo, está en el cuarto piso. Y no lo fue a ver. No lo fue a ver. Oye, Señor, está muy malito Lázaro, vamos a verlo. Yo creo que Jesús pensó: estás más mal tú que él. No. Oye, si él es omnisciente, ¿sabes lo que es eso? La omnisciencia de Dios a través de su Hijo. ¿Tú crees?
Si Él es omnipresente, ¿sabes qué es eso? Que Él está al mismo tiempo, ¿dónde? ¿Tú crees que Él no estuvo con Lázaro ahí en el cuarto piso, ahí con él? Entonces, para que vea lo limitado de nuestra mente. Entonces, cuando comemos del Cordero, la mente se abre y empieza Dios a darte susurros de su verdad, que te das cuenta que lo único que existe en el tiempo es su palabra para ir a la eternidad. Entonces estamos siendo alimentados, tenemos estas figuras para comer del Cordero, porque tenemos que llegar a la eternidad, si es a través de la muerte, a través del rapto, lo que sea, pero vamos a llegar. ¿Y qué va a pasar en la eternidad? Vamos a entrar a otro aspecto, a otro nivel de enseñanza. ¿Cómo la ves? Así que quítese la idea de que va a ir allá, va a agarrar un arpita y va a estar ahí. Aleluya, aleluya. O va a andar con de esas, quitando el polvo a las nubes ahí. O como dicen algunos, es que vamos a reinar con Cristo y nos vamos a sentar ahí arriba en el trono con Él para estar regañando a la gente. No. Estamos en el tiempo, porque el tiempo es para que comamos el Cordero. Sí, y para enseñar esto, pues hay que aprender sobre el tabernáculo, los tres aspectos, las dimensiones, cómo fue hecho el tabernáculo, y ver lo que es el lugar santo, el atrio y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que es el gobierno, o representa el carro de fuego, o representa un nivel muy alto de su verdad. Y estaba este arco y la gloria cabot y todo lo que había ahí, sí, que representaba precisamente lo que iba a guiar a Israel para llegar a la tierra prometida. Entonces ellos tenían que comer del Cordero para poder seguir el arca. Comer del Cordero significa comer de su palabra para poder seguir el gobierno de Dios y seguir adelante, ¿sí? Por eso de repente, ahora, dice esta cosa, una cosa es oveja y otra cosa son cabras. Yo necesito definir mi naturaleza delante del Señor. Si soy oveja, una oveja se sujeta, una oveja es sumisa, una oveja obedece, porque una oveja escucha la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y las conoce por nombre. A ver, necio, bájale 2 rayitas. Se oyen voces aquí. Y luego dice la Escritura, vas a comer el Cordero, vas a comer todo esto porque es una figura de mi Hijo. Y dice el versículo 10, ninguna cosa dejaré de él hasta la mañana. Lo que Dios tiene para usted ahora se lo está dando. Lo que Dios tiene para mañana se lo va a dar. Pero lo que usted perdió del día de ayer, usted ya no lo va a recuperar. El tiempo no se regresa. El tiempo no es reversible. Por eso estas cosas, entre más conoce uno del Señor, más se da uno cuenta que vale más echarle ganas, aunque sea arrastrando la cobija, pero para adelante. Dice, ninguna cosa dejaré de él hasta la mañana. Quiere decir que tengo que comer de los pies del Cordero. ¿Para qué? Para tener la capacidad, la fuerza para caminar en las circunstancias que en su plan maestro están determinadas para que yo las viva. Hay situaciones que están en el plan de Dios para mi vida que tienen un propósito. Dios no tiene despropósitos en lo que hace. En lo que Dios hace está hecho con un propósito. Yo necesito, fíjese, estaba en estas pies del Cordero que son para caminar, pero también estaba el lugar santo donde está la mesa de los panes, y es el pan de la proposición. También se le llama el pan del propósito. Ellos tenían que comer de este pan, porque este pan tiene que ver con el propósito. En otras palabras, cuando uno empieza a comer este pan del propósito, hay una cuestión que tiene que ver con el propósito momentáneo de la época en que estamos viviendo, y otra cosa tiene que ver con el alimento del propósito eterno. Este pan de la proposición tiene que ver, sí, con el propósito que Dios tiene para nosotros en cualquier circunstancia. Algunos le llaman el pan de los rostros. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, refiriéndose precisamente a este pan, y es el pan del propósito de Dios,
Quiere decir entonces que comer de la Pascua era comer del pan del propósito. En otras palabras, tener la revelación del propósito de Dios, de lo que está sucediendo en mi vida. Señor, ¿por qué esta circunstancia? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el propósito, Señor Dios? ¿O qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿O qué es lo que tú quieres que yo vea, Señor Dios? Tengo los ojos ciegos, Señor Dios. Abre mis ojos o dame de los ojos del Cordero, Señor nuestro, para poder ver las cosas como el Cordero las ve. Bendito su nombre. ¿Cómo vio el Cordero las circunstancias que él vive? Cuando él fue expuesto a brutalidad, cuando él fue golpeado, cuando él fue traicionado, cuando él fue vendido. ¿Cómo es que él entendía las cosas? ¿Cómo es que de alguna manera él las asimiló? Él sabía que todas estas circunstancias que él está viviendo responden a un propósito. Él tenía el entendimiento pleno que lo que él está viviendo responde a un propósito. ¿Tú crees que fue fácil para el Señor soportar el látigo que abrió sus espaldas? ¿Tú crees que fue fácil para él que aquel látigo, el chicote de las 9 colas o el látigo de las 9 colas que golpeó las espaldas de Jesús, y cuando se encajó en sus espaldas pedazos de carne salían de él y brotaba sangre? Bendito su nombre. ¿Tú crees que no fue fácil para él? Pero él entendía cuál era el propósito. Y el propósito de ese látigo, el propósito de esos golpes, era abrir las espaldas de Jesús. Porque las espaldas de Jesús formaron el mal del olvido. Bendito su santo nombre. Por eso él dice: y tomaré tus pecados y los arrojaré al fondo del mar, y nunca más me acordaré de ellos. Quiere decir que cuando tú tienes la actitud correcta y tú te acercas a Él y traes tus pecados, Él toma tus pecados, Él toma tus cargas, Él toma lo que tú le traes, lo toma y lo pone en sus espaldas, y Él te regresa capacidad, vitalidad y unción de vida para que sigas adelante. Gloria a Jesús. ¿Tú crees que Él no entendía que el recibir estos golpes, que el ser colgado en una cruz, que sus manos fueran clavadas, que le fuera puesta una corona de espinas, que estuviera colgado 6 horas en la cruz, no tenía un propósito? Sí tenía un propósito. El propósito era hacer visible el pan de la proposición, para que tú y yo entendamos el propósito de su plan maestro en este tiempo, a través de las circunstancias, para que te puedas parar delante de Él, levantar tus manos y decirle: a pesar de todo, tú eres Dios. Si no comemos de esto, chafiamos, brother. Luego por eso, si no comemos esto, luego tú se enoja aquí y vayas a otro grupo. Pero si comemos de esto, nos vamos a dar cuenta que nada nos pertenece, que nada es mío. Si no comemos, nos adueñamos de las cosas. Es muy fácil adueñarse de la gente. Yo sé lo que es eso. Es muy fácil querer controlar la voluntad de la gente. Es muy fácil predicar y mover los miedos de la gente. Es muy fácil condenar y quitarle sus 3 centavitos a la gente. Pero tenemos que comer del Cordero. Mis ovejas oyen mi voz. Quiero tu pan, Dios. No quiero palabra alterada. No quiero mensajes del pensamiento positivo o de la prosperidad que cuando vienen las circunstancias me hagan caer y darle espalda y enojarme contigo. Quiero el pan suficiente, Dios, que nutra mi voluntad. Quiero el pan suficiente, Señor Dios, para que yo pueda entender lo que es el libre albedrío. Y cómo entender que el libre albedrío está fundamentado en tus atributos. Y entender, Señor Dios, lo que realmente eso es. Porque quiero utilizar mi libre albedrío para llegar a la eternidad. Quiero utilizar mi libre albedrío para levantar las manos. Quiero utilizar el libre albedrío para decirte que te quiero, para decirte que eres todo para mí, para decirte que no hay nada que valga la pena si tú no estás ahí, Señor Dios. No importa el lugar, la circunstancia donde me llames, ayúdame a entender, a abrir mis ojos para poder entender dónde tú estás, Dios. Oye, hermano, fíjate dónde le habló Dios a Moisés. Le habló en la zarza. Él no sabía que Dios estaba en ese fuego. Y Dios tiene el derecho legal de manifestarse, hacer una teofanía en la forma como Él quiere y como a Él le plazca. Bendito su nombre. No tiene que ser en la forma de ideas que yo tengo, en el concepto que yo manejo. Él tiene que tener el derecho y la libertad de mostrarse. Cuando Moisés le dice al Señor:
Señor, voy a ir para allá y les voy a hablar de ti, pero si me pregunta cómo te llamas, ¿qué les digo? Mira, conocemos los dioses que hay en Egipto. Estos son todos los dioses de Egipto. Estos son los dioses de Babilonia. Este es todo el repertorio de todas las culturas y todos los dioses que se han formado hasta este momento. Se llaman así, se llaman así. ¿Tú cómo te llamas? Ese era el insulto de Moisés hacia Dios. Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy. ¿Sabes lo que es eso? Diles que yo no tengo forma. Diles que no hay manera de manipularme. Diles que no tengo favoritos. Diles que soy Dios y que me dejen ser Dios y moverme en la forma como a mí me plazca ser Dios. Bendito su nombre. Y tenemos que comer de este pan. ¿Tú crees que el Señor no sabía cuando Él fue al resto de la copa de la muerte? Y Él está agonizando y su sudor, dice la Escritura, que era como gotas de sangre. Él está reventando su cuerpo. Él está agonizando. Ya no hay la fuerza física suficiente para que Él pueda llegar y morir en la cruz. Ya no hay el potencial en su vida. Está siendo consumido, está de alguna manera acabándose. Y Él empieza a decir, Señor, si tú en tu voluntad has cambiado tu proyecto y ahora no voy a llegar a la cruz del Calvario, Señor Dios, y no voy a hacer la obra expiatoria para que estos de alguna manera sean salvos y encuentren su camino de regreso a ti. Y a ti te ha placido en este huerto que yo muera, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Bendito su nombre. Y automáticamente dice la Escritura que bajaron ángeles para de alguna forma ministrarle y estar con Él. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado por tiempo y espacio. Lo único que nuestra mente enferma, nuestra percepción de Él hace es limitar lo que Él es. Gloria a su nombre. Tenemos que comer del pan de este tipo de pan, o de este tipo de mensaje, por decirlo así, o de este tipo de la palabra, asimilarla en nuestra mente para poder entender que Dios es más grande que lo que yo puedo entender de Él. Bendito su nombre. Y que Él es eterno y que Él es poderoso. Gloria a Jesús. Bendito su nombre. Gloria a su santo nombre. Por eso van a comer, dice, su cabeza con sus intestinos. Esta parte de aquí está diciendo, van a comer de esta mesa de los panes, porque en estos panes tengo la revelación de mi propósito para sus vidas. Quiere decir entonces que los que de alguna forma comieron la Pascua, ellos intuyeron dentro de sí mismos que Dios tenía un propósito y que Dios iba a sacarlos, iba a llevarlos a donde Él lo había dicho. Bendito su nombre. Y tenemos que comer precisamente del Cordero para aprender a confiar en Dios, para descansar en sus promesas, para descansar en Él, para entender que no hay que limite a Dios y que Él es por sobre todas las cosas, y que no hay un mar que Él no pueda abrir, que no haya un desierto por Él no pueda cruzarte, que no hay un lugar donde no pueda alimentarte. Bendito su nombre. Que puedas entender que Dios no te ha dejado solo, que Él ha estado ahí. Y quien ha fallado soy yo por mi percepción equivocada de quién es Él. Necesito comer del Cordero para poder entender la grandeza de su nombre sobre mi propia vida. Entonces, tenían que comer, hermanos, si no aquí hubieran reventado. Imagínate la gente que es muy egoísta y de repente tiene que compartir. Uy, son mis canicas y es mi trompo. Si no comes del Cordero, esa bestia no te va a dejar caminar. O esos egocéntricos que han hecho de su propia imagen un Dios, y luego Dios viene y tumba su imagen. Mires, sí vale la pena interactuar con Dios. Mira, hermano, te puedes poner hasta atrás del vino y de su gozo si interactúas con Él. Hay una parte en la Escritura donde Él dice que Él baja a la manera de un hombre que viene embriagado de vino. Fíjate cómo baja Dios. Yo tengo la experiencia. Por ejemplo, mi papá fue muy borracho, pero bien borracho lo vacunábamos. Llegó el viejo presumiendo. ¿Qué pasó, mijo? No, tenga para usted, para que lo gaste.
uno aprende sus cosas, ¿verdad? He trabajado con varios americanos y siempre me di cuenta que para vacunarlos había que esperar a que tomaran. Esta última persona que le ayuda ahora me dice, ahí está fijándose por todo. Oye, Fernando, aquí está bien, pero ya que está tomado, tú eres mi amigo, llévate el morojón si quieres, llévate todo. Mira, no me digas porque soy bien creído. Imagínate, o sea, y el Señor despertó la manera como un valiente que grita excitado de vino. Agarras a Dios así. Y estas cosas son figuras para entender su naturaleza y cómo es Dios. ¿Sabes tú que en las danzas Él baja? ¿Sabes tú que Él se goza y te ve brincándole y glorificando? Una cosa es cuando haces el show ahí nomás para que te vean, pero otra cosa es cuando rompes formas como el rey David y te levantas tus manos y te acercas y lo bendices. Y luego todas las formas humanas de tus prejuicios empiezan a caer, como aquella hermana de Culiacán. Ella tenía para cortar pelos, hacer tintes y no sé qué tanto. Así que ella prestó su casa para una misión. Y le dije yo a la hermana, porque la hermana está la más apegada a Dios, a la hermana de ella, le digo, hermana, quiero preguntarle. Dígame, hermano Fer, es que no quiero regarla. Sí, dígame, yo sé que esto ya fue abierto antes y esto se cerró, pero quiero ver por qué se cerró. ¿Qué fue lo que hicieron mal los hermanos para no hacerlo nosotros? Pues dígame, que al cabo, a lo mejor el primero que la va a regar soy yo y quiero. Pues llegaban los hermanos y le comían todo lo que había en el refrigerador. ¿Y qué más? Le dejaban todo tirado ahí en su casa. Hasta que pues se molestó y ya no quiso prestar su casa. Pues eso no vamos a hacer. Mis hermanos, los que vamos para allá, vamos a comer tacos antes de llegar y vamos a ponernos hasta va a llegar ahí. Cuando ofrezcan algo hay que hacernos los. No, gracias, ahorita no. No. Y no, imagínense el refrigerador lleno de comida de eso, bueno, un pedazo de jamón de ese serrano, suam. Y luego pasaba, uy, Señor, no me tientes. Hermano Fer, con confianza, tome. No, gracias, hermana. Le digo, mira Dios, ya que le agarremos confianza, no saben con qué gente se metió. Un día, ella trajo a una amiga de ella que tenía un hijo endemoniado. Y me dice, hermano, invité a mi amiga y tiene su hijo endemoniado, ya lo he llevado a varios lugares y pues el muchacho sigue igual, hace muy feo. Le digo, mire, no somos exorcistas, vamos a hacer la lucha y si Dios lo hace, pues es el que lo hace, y si no, pues no. Le diga que lo traiga. Dice la mamá, oiga, pastor, si Dios hace algo con mi hijo, fíjese que ahí tengo en mi casa un piano. Voy a arreglarlo para que le toquen a Dios. Y si no lo hace, de todas maneras, dice. Y ya llevaron al muchacho. Y pues sí, ya ve cómo hacen ahí. ¡Ah! Y le digo, pues llegó y lo sentó y los hace. ¡Oh! Y le digo, mira cómo está. Ya Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y tú te vas a ir al abismo y ya vas a ser atormentado por la verdad que estás haciendo. Y le hacía más feo. Pues llegó otro hermano, un apostólico que también era metido en las cosas de Dios. Y oramos. Y ya llegó la hermana Rosy con su amiga y las pusimos aparte. Ya estaba la hermana Rosy ahí. Y se le salió esa cosa al muchacho. Y cuando volteamos estaba la hermana Rosy y su amiga, negras de la cara. Hacían así, pero ellas no se fijaban. Y dice la hermana de ellas, mira, ve al espejo para que te arregles un poquito. Y dice, cuando vio, se vio todo el rímex. No lo digo porque no lo use. Lo digo porque tiene que comer del cordero para que sepa con quién va a interactuar. Y quién va a tocar su vida. Y de quién es usted propiedad.
y de quién es el templo. Entonces imagínate, de repente viene la unción y dice que él habita el miedo de la alabanza de su pueblo, y luego él baja y empieza a darte vino y empiezas a sentir ese gozo. Una cosa es imitarlo como lo hace tanta gente, pero otra cosa es experimentarlo y vivirlo y sentir un gozo. A pesar de que estés yendo como en feria, sientes un gozo. Aunque estés enfermo, sientes un gozo. Aunque las cosas estén de cabeza, sientes un gozo. Imagínate entonces un náufrago flotando en el mar sin nadie a su alrededor, pensando en él, sí, llenos de gozo. Imagínate entonces ahogarse lleno de gozo. Van directamente a Dios. Entonces estamos interactuando con un Dios que es eterno, y la razón de la Pascua es para eso. Tenían que comer el cordero porque Dios quiere interactuar con ellos, para que lo pudieran entender. De lo contrario, la gente que no come el cordero no lo entiende. Hay muchas fugas y mucho ruido en el sótano y habla un montón de cosas que no tienen que ver nada con Dios. Se necesita comer del cordero para que interactúes con Él. No comieron el cordero, por eso no llegaron, pero imagínate lo que implica comer esas hierbas amargas. Dice, con hierbas amargas lo comerás, el versículo 8. ¿Qué son esas hierbas amargas? Pues es la dieta del cordero. Son circunstancias difíciles. Son situaciones que tienen un propósito. Son circunstancias que te van a hacer crecer, te van a ayudar a caminar. Circunstancias que van a abrirte la mente, donde vas a entender a Dios. Cuando te hundes en Él, o te caes en Él, ya no tienes miedo. ¿Cómo crees que el apóstol Pablo soportó tremendas calentadas que le dieron? ¿Cómo crees que el apóstol Pedro, que fue degollado, colgado boca abajo, y fue degollado, tú crees que él no descansó en Dios? ¿Tú crees que él no entendió que su forma de morir era parte del propósito de Dios? ¿Tú crees que la calentada que le dieron a Pablo, que lo dejaron como muerto, él no entendiera que era parte de un propósito de Dios? ¿Tú crees que la forma como muere Esteban apedreado, tú crees que él no entendió que era parte del propósito de Dios? Pero no murieron amargados, no murieron resentidos. Ellos estaban plenos, ellos estaban llenos, ellos inhalaban, ellos respiraban al Dios Todopoderoso. Pero si no comemos la Pascua, si no nos nutrimos o nos llenamos de Él, las circunstancias nos van a hacer un lado. Entonces, y le digo esto porque he estado muy contento con, ya lo había leído, esto de los atributos de Dios. Tengo varios material que he conseguido y me pongo a leerlo, y ya que después el Espíritu de Dios empieza a abrir la mente para entender bellezas de Dios, son como joyas de Dios. Digo, ahora entiendo porque muchos dicen que no hay nada que valga la pena a excepción de Dios. Ahora entiendo por qué hay tanta gente que ha dejado todo por seguirlo a Él. Ahora entiendo por qué aquellas mujeres lo siguieron al pie de la cruz, porque se enamoraron de Él. Si no comemos del cordero, no nos vamos a enamorar de Él. ¿Tú crees que Jesús no murió enamorado de la voluntad de su Padre? Cuando Él está colgado en la cruz y se oscurece, ¿qué crees que Él ve? Si comes de los ojos del cordero, vas a ver lo que Él vio. Si comes del cordero, vas a ver a Dios como el Hijo lo veía. Vas a ver como el Hijo lo entiende. Porque vamos a la eternidad y tenemos que comer del cordero para entender a Dios en otro aspecto, en otra dimensión. ¿Por qué? Porque quiero decirle, hermano, quiero decirle que no somos un relleno de creación. Hay pirateadas ahí que dice la televisión, de un montón de cosas que no pueden comprobar. Pero quiero decirte que somos algo muy especial para Dios. En una versión dice, en uno de los salmos dice, ¿quién es el hombre para que cuides de él, lo bendigas y hagas tanto por él? Y luego dice, hecho menor que los ángeles. En una versión antigua dice, hecho para que le falte poco ser Dios.
Fíjate lo que es eso. Quiere decir que tengo que comer del cordero para ver la forma en cómo Dios me mira. A veces uno solo se anda lamiendo las llagas, es que no me quieren, soy el patito feo, ay, pobre de mí, no me toman en cuenta, y tanto. Pero cuando comes del cordero, el cordero te revela cómo te ve Dios. Imagínate que si comemos del cordero nos vamos a dar cuenta de las lágrimas del cordero. Entonces no hay otra forma, yo entiendo esto porque tiene que ser el Espíritu de Dios, que no hay otra forma de ver a Dios como Él es, si no es a través de su Hijo. Y mucho menos si el Espíritu de Dios no me ayuda a comer de la Pascua, a comer de estas porciones, para que pueda entender a Dios. Entonces le decía yo a la muchacha, dice, Dios no falló y el milagro Dios lo hizo a su manera. El milagro no va a ser como yo quiero. El milagro va a ser como a Él le place. El milagro va a ser como Él lo predestinó. Nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios para esta persona o para aquella, pero Él sí sabe. Eso es lo que quiere. A veces de repente uno entra en la competencia religiosa y empieza a decir, mi iglesia tiene más poder porque oramos por los enfermos y sanan. ¿En tu iglesia? No. Mi iglesia está mejor porque tenemos esto y esto en la tuya. Eso es patito, pensar así. Tener al Cordero es la única razón de la existencia. Tener la vida de la palabra en tu ser es la única razón de la existencia. Conocer a Dios es la única razón de la existencia. Dice quería meterme en esto pero no alcancé. Precisamente el tipo de revelación que tuvo Nabucodonosor de Dios. Entonces imagínate cómo revienta en locura. Aquí los términos que la Escritura dice de él pues están hechos a través de figuras, pero si hubiera un psiquiatra para que tradujera esto, podría darnos un diagnóstico del tipo de locura que vivió Nabucodonosor. Se volvió loco. O sea que a Nabucodonosor le tronó el coco. Y ¿no ha visto hasta esos gente que está trastornada y anda en las calles hediondos sin bañarse, todos barbones sucios que ni se limpian ni nada? ¿Cómo huelen? Bueno, ese es el tipo de locura que vivió, porque es un tipo de nivel de tinieblas que estaban en él, son tipo de demonios que tenían controlada la vida de Nabucodonosor. Pero quién sabe qué sucedería en esta locura que él, muy dentro de sí mismo, empieza a clamar a Dios. Y dice la Escritura que su sentido le fue devuelto. Y entonces se dio cuenta que el señorío de Dios es sempiterno. Y empieza a hacer declaraciones muy altas de quién es Él. Imagínate un rey pagano, un rey que de alguna manera respondía a la idolatría, de repente tiene una tremenda revelación más alta que mucha gente de quién es el Señor. Vaya usted a saber en el interior qué es lo que de alguna manera Dios le permite entender de Él, para reconocer la grandeza de lo que Él es. Quiere decir entonces que comer del Cordero, hermanos de mi alma, es que cambie mi cosmovisión de Dios. Fíjese, dice, hay una cita donde dice Dios, dice Job, ¿en qué favorezco a Dios si hago esto? O sea, ¿qué ganancia tiene Dios cuando yo levanto las manos? Y en las revelaciones que Dios ha dado dice que cuando Dios está en sí mismo, en esta naturaleza del Selash, que es la eternidad, y Él está en sí mismo, en su misma plenitud, en lo que Él es, sin necesidad de nada, Él empieza de alguna forma a construir lo que va a ser su plan maestro. Todavía no había ángeles ni había nada creado, y cuando Dios creó a los ángeles, Él no creó a los ángeles en el concepto de que Él necesita que lo adoren. Entonces no creó a los ángeles sintiendo Él la necesidad de que necesita que los ángeles lo adoren. No creó nada en ese sentido, simplemente lo creó. De igual manera, dice en el libro de Lucas, cuando termines todo esto, di, siervo inútil soy. O sea, ¿en qué beneficio a Dios con lo que hago?
entonces tengo que tumbarme de la mente que yo le hago un favor a Dios y que el reino de Dios se va a ir abajo si yo no levanto las manos, y que el plan maestro no se va a llevar a cabo si yo no estoy de acuerdo con Dios. Es inmutable. Dios no va a cambiar porque el diablo hizo su berrinche. Dios no va a cambiar porque determinada gente hace sus berrinches. Dios es inmutable, sus conceptos no van a cambiar. Él es eterno y Él va a sacar adelante su plan, conmigo o sin mí. Lo que Dios va a hacer, Él va a hacerlo. Entonces es un honor levantar mis manos. Por otro lado, no creo como robots. O sea, algo que a mí yo llamo, que digo, eso está, perdón la expresión que voy a usar, pero digo, no hombre, eso está cañón. Me dio conciencia de existencia. ¿Sabe lo que es eso? ¿Qué es conciencia de existencia? O sea, no me hizo como un robot. Me dio la capacidad de existir, de tomar decisiones. Me dio la capacidad de ser yo. Mucha gente imita a otros. Hay predicadores que imitan a predicadores. No se trata de imitar a nadie, se trata de que seas tú. ¿Por qué? Porque no existe en la creación de Dios otro como tú. Dios no quiere a dos Marcos, ya tiene a uno. Él te quiere a ti. Dios no quiere dos Cash Luna, ni Maldonados, ni... No. Dios te quiere a ti. Cuando nos creó, no nos creó con pedazos que sobraron de otros sobrantes, al que le sobró una oreja a aquel y a aquel le sobraron una nariz, y de ahí me armó y ahí estoy. Que me vea así es otro rollo, ¿no? Pero no. Entonces, cuando Dios me creó, ya había un propósito en la voluntad de Dios para mí. Sí, yo entendí que no caía esta colonia como accidente o porque Dios le perdió el control y ahí me rechazó. No, es parte de un propósito. Pase lo que pase, es parte de un propósito. Si no como del Cordero, nunca lo entenderé. Pero si como del Cordero, entonces entenderé que Él tiene un propósito. Porque al comer del Cordero, como el pan de la proposición, y entonces entenderé que Dios tiene un propósito. Jesucristo estaba muy convencido de esto, porque Él dice: yo por esta causa he venido. O sea, por este propósito he venido. ¿Sí? Y quiere decir entonces que no hay otro ser en toda la creación de lo que Dios creó, en las diferentes formas de vida que Dios ha creado a través de la existencia, o qué sé yo. No, me creó a mí, te creó a ti. Y aunque seamos miles y millones de seres humanos, eso no importa. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente. No hay nada que esté fuera del control de Dios. No hay absolutamente nada que Dios no sepa de nadie. Dios sabe exactamente todo de todos, aún los animales y su propia creación. Él sabe lo que hay en el mar, Él sabe lo que hay en la atmósfera, Él sabe que hay más allá, Él sabe lo que hay en la eternidad, Él sabe lo que es el espacio, Él sabe lo que es el tiempo, Él sabe lo que soy yo, Él sabe lo que eres tú, Él sabe por qué nos trajo aquí y tiene un propósito. Bendito su nombre. Pero si no como del Cordero, nunca entenderé el propósito de Dios. Mi mente nunca se alzará para poder entender su grandeza. Bendito su nombre. Entonces necesito comer del Cordero, porque en el Cordero está la revelación de Dios, en el Cordero está la revelación del Padre, en el Cordero está de alguna forma la revelación del Padre Maestro, en el Cordero está la historia de la humanidad. El Cordero es exactamente la provisión de Dios para mi vida, y no puedo desperdiciar ningún pensamiento bíblico, no puedo desperdiciar nada de lo que Dios tenga en su propósito, porque en el propósito de Dios Él ya me dio exactamente todo lo que necesito. Bendito su nombre. Vaya usted a saber si lo que hoy está aprendiendo es parte del propósito de Dios, porque el mes que entra usted va a tener algún problema y lo que lo va a ayudar es lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios. Bendito su nombre, gloria a su santo nombre. Entonces vengo a aprender del propósito, a brincar y a saltar y a glorificar, para que el propósito se abra y que pueda entender que Dios tiene un propósito y que no es nada más temporal y que
aquí hasta la eternidad. Fíjese, hay un escritor que habla de diferentes eternidades. No entendemos, digo, pues que no, aparte de que no leo, no estudio, no soy gente de oración, no soy gente de búsqueda, no soy gente de entrega, por eso no entiendo. Un hermano me decía, hermano, es que no entiendo, pues te la pasas viendo la tele y las novelas y no oras. Por ejemplo, ahí en la universidad, en las clases, veo algunos que pagaron el mes, pero porque pagaron el mes, creen que ya tienen derecho a entender. Luego yo pienso, ¿cuánta de esta gente que está tomando clase oró por esta clase? ¿Cuánta de esta gente que está tomando esta clase oró por el maestro que trae la clase? ¿Cuánta de esta gente ayunó, buscó la voluntad de Dios para que Dios le hablara a través del maestro y la revelación que el maestro trae puedan entenderla? No. ¿Creen que porque pagaron porque llegara el maestro, creen que ya tienen derecho a la revelación? No, no es así. Yo creo que en lo espiritual tenemos que ir arrastrando. Dios, no merezco, pero si no me das no voy a seguir. Dios, no merezco, porque si no me sustentas me voy a detener. Dios, no merezco, pero si no bendices mi vida y me tocas y puedo entender quién eres tú, mi vida se va a truncar y me voy a detener y no voy a seguir avanzando. Yo necesito avanzar, pero necesito comer del propósito, y el propósito Dios se lo da como Él quiere. Entonces, las manifestaciones, las lenguas, las danzas, todo responden a un propósito. No es para que la iglesia sea bonita. ¿Sabes tú que de repente, pues esto es así, ¿no? No necesariamente tiene que estar el Espíritu Dios en el ministro para que la revelación venga. Tiene que ver con las demostraciones y las manifestaciones que el pueblo y la gente vive, pidiéndole a Dios, abre tu palabra. Si usted no viene con un corazón, Dios abre tu palabra, se cierra. Y por mucho que haya estudiado, la gente no se abre o no lo va a entender. Porque esto no es, quiero decirle, hermano, que esto no es para subsidiar mentes curiosas. Esto no es para decirle, oh, yo sé mucho, mira cuánto sé, oh, yo sé más que tú, yo aprendo más que tú. Yo tengo 30 años en el evangelio y he tomado 50 cursos, toma los que tomas. Eso no es para eso. Eso es para caminar. Esto es para que lo abraces. Imagínate entonces que Dios te abra. Que Dios te abra la revelación del por qué Dios no permitió que quebraran los huesos de Jesús. ¿Por qué todos los presos, todos los que estaban ahí colgados, les quebraron los huesos? ¿Y por qué Dios trabajó en el corazón de José de Arimatea y le dijo, anda y reclama el cuerpo antes de que llegue la noche? Y entonces José de Arimatea fue con autoridad, él y Nicodemo, y fueron con Pilato y le pidieron el cuerpo. ¿Por qué? Porque fíjese que en aquella época había perros carnívoros y había aves de rapiña. Entonces estaban esperando estas aves de rapiña que oscureciera, y estaban esperando los perros que oscureciera, porque entonces llegaban en la noche las aves de rapiña a carcomer los cuerpos, y los pedazos de carne que caían al suelo eran devorados por los perros carnívoros. Y el apóstol Pablo en Filipenses dice, aguas con los mutiladores del cuerpo, que son las aves de rapiña. ¿Quiénes son esos? Los que hablan en contra de la iglesia, los que mutilan el cuerpo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjate lo que somos. ¿Qué somos? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces no tengo por qué hablar mal de ningún hermano. Aunque el hermano esté cachetón, no implica que no sea parte del cuerpo y está en un proceso, pues Dios le va a sacar la carne y va a trabajar con él si quiere, y si no, pues Dios va a traer a otro. Entonces, yo entendí, gracias a Dios por que ando batallando con la próstata, sí, porque me doy cuenta que lo único que vale es Él.
fuimos ya para terminar, dice un amigo mío, un maestro: Fer, vamos a echarnos un café. No, es que me dijeron que no me moviera. No va a hacer nada, va a estar sentado tomando café. ¿Y qué te dijo el doctor? No me dijo no me dijo nada. Ni le preguntes, vete. Y luego ya fui y pedimos un café. Y luego meto la mano en la bolsa. Sí me alcanza. Tráigame un baguette, por favor, a la policía. Y luego me dice: no, si quedamos que puro café, mira, el día que me muera no me voy a llevar nada. Bueno, que sean 2. Hermano, ¿qué te vas a llevar? No, dígame si se va a llevar algo. ¿Sabe cuánta gente he llevado al panteón? ¿Sabe a cuánta gente ha ido a velar? ¿Sabe con cuánta gente que conozco he estado viéndolos ahí reírse y todo? Luego ya los he visto así. No se llevaron nada. Una vez el hermano, ¿cómo se llama? Un amigo de nosotros tuvo un accidente y murió. Y mire, llegamos ahí. Y yo había escuchado una predicación que dice: el día que te petatees, ni el traje que te pongas vas a escoger. Y cuando llegué ahí a la reunión y todo, dice la esposa, llega su hijo y le dice: mamá, ¿qué le vamos a poner? No, pues, ¿qué le ponemos? Ay, tiene un traje viejo que nunca se lo puso. Ese ponle. Lo que te vas a llevar son las impresiones de Dios. Lo que te vas a llevar es lo que hayas abrazado a Dios, las experiencias que hayas tenido en las danzas, las veces que has llorado con Él, las veces que te has embriagado de su misericordia y has terminado lleno de lágrimas porque Él te ha dado todo. Dime, hermano, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está en tu vida, no importa qué espíritu de muerte venga a tentar tu mente, tienes la fuerza en la mente del Cordero, porque en la mente del Cordero está la fuerza de la vida. Ya para terminar, ¿sabes lo que está sucediendo cuando Lázaro está en la tumba? Es increíble esa experiencia de lo que está sucediendo, de cuando llega Jesús para ahí donde está Lázaro. Toda la oposición que él tiene que cruzar para llegar hasta y pararse frente a la tumba. Ahí va Jesús y de repente le dicen una de las que: si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Llegaste tarde, se te hizo tarde. Lázaro era tu amigo, le diste más importancia a otras cosas que a él. No te he dicho, le dice el Señor, que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes lo que es eso? Eso quiere decir que en circunstancias de enfermedad, los espíritus de muerte tocan tu mente para que te abandones y no sigas adelante. Pero cuando tienes la mente del Cordero y has comido de la masa encefálica del cerebro del Cordero, lo que va a brotar de tu mente es palabra como espina en contra de las tinieblas. Mira, hermano, entonces le están diciendo: tú no puedes. Y de repente cuando él empieza a hablar, está hablando de la fuerza y del poder de los pensamientos que tiene que ver con la corona de espinas. Bendito es su nombre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sigue adelante. Quiere decir que en la tumba estaba el espíritu de la muerte ahí. O sea, nosotros no lo vemos porque pues si come del Cordero sí lo va a ver. Está Lázaro en el reino de la muerte. Y está la muerte controlando ese cuerpo. Y entonces Jesús llega y se para frente a la tumba. Quiten la piedra. Quítate eso que te atora. Saca eso que te tiene atorado. Y le dice: Lázaro, a ti te digo, sal fuera. Y salió impulsado. Bendito es su nombre. Para eso hay que comer del Cordero. Para cuando el espíritu de muerte en alguna circunstancia viene y se está aferrando
y está tocando tu mente para de alguna manera debilitarte. Si has comido del cordero, si has comido la Pascua, si has comido el pan de la proposición, entonces entenderá que no hay muerte en Cristo, que solamente es una forma de caminar y una manera de seguir adelante. Gloria a su santo nombre, bendito su santo nombre. Y que cualquier cosa que esté sucediendo, cualquier cosa por donde estés pasando, cualquier cosa por donde vas caminando, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Es parte del propósito de su voluntad, y Él está contigo. Y si comes del cordero, y si comes de sus ojos, y si comes de sus oídos, vas a ver lo que el cordero ve, vas a oír lo que el cordero oye. Bendito su nombre, gloria a su santo nombre. Jesús nunca hizo nada de sí mismo. Él hizo lo que el Padre le dijo. Gloria a Jesús. Sus oídos estaban conectados con Dios, con el que no tiene forma, con el gran yo soy, bendito su nombre, con el creador de todas las cosas, con el que de alguna manera no tiene parentesco a nada. No hay nada con lo que pueda compararse con Él. Esa voz de Él estaba llegando a la mente de su hijo, y su hijo va caminando. Cuando Él fue al Gadareno, Él fue ahí a verlo porque el Padre le habló. Cuando Él fue a la cruz, Él fue porque el Padre le habló. Cuando Él sanó, cuando Él levantó muertos, cuando Él hizo esto, Él fue porque el Padre le habló. Bendito su nombre. Y si usted y yo comemos de esta palabra, comemos de esto que dice que es la Pascua, el Cordero, tus sentidos se abren y no hay circunstancia que te detenga, porque tu mente es invencible en la palabra de Dios. Entonces es para luchar con nuestros pensamientos, es para luchar contra lo que siento, contra lo que pienso, porque son estas bestias. O sea, por ejemplo, si hay una explicación para esto, así en los hombres. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dijo el versículo 12 hombres? Y también cuando dice bestias. ¿Y qué tipo de juicio Dios mandó a estos dioses? ¿Y que Dios tenía que destruirlos para sacarlos? Si queremos seguir caminando, Él tiene que destruir mis pensamientos que no son acordes ni son afines a su voluntad. No sé si aprendió algo, pero les vamos a cantar. Vamos a pedirle a Abraham que toque el teclado, y vamos a pedirle a Juan que toque la batería, y ahí sigue el bajo. Mira, hermano, ¿se acuerda que estuvimos viendo? Dice: Jehová peleará, vosotros estar quedos. Bueno, ¿se acuerda que estábamos platicando lo que son los enemigos? Hay dos tipos de enemigos: los reales y los imaginarios. Los reales son los diablos. Los imaginarios son los ruidos que traes en el sótano de las circunstancias que no has superado, que te atoran. Hay gente que tiene mucha capacidad, pero sus ruidos lo tienen atorado. Sí, bueno, sí. Hay gente que es muy inteligente, pero ella cree que no es. Hay gente que tiene un potencial para servirle a Dios, pero él cree que no. Hermano, dijo Dios que iba a pelear con los reales. Los imaginarios, sacúdetelos. Dios pelea con los reales, y los imaginarios, sacúdetelos. ¿Cuántas veces hemos malinterpretado el propósito de Dios? ¿Cuántas veces hemos malinterpretado la acción o la actitud de alguna persona y empezamos a razonar a nuestra manera?